Hola, soy Ignacio López Moreno, soy geógrafo e investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Puedo comenzar con mi presentación. Antes de comenzar mi presentación, quería, por supuesto, agradecer a la organización por ser partícipe de este evento tan interesante. Y sobre todo también quería agradecer a los buenos amigos del IDEAM que me han acompañado en varias ocasiones a las montañas de Colombia y me han enseñado a tener interés hacia ellas y sobre todo el muchísimo cariño que tengo hacia esta región. En este caso, en esta presentación, voy a estar lejos de Colombia y nos vamos a ir a hablar de los glaciares que hay en el sur de Europa, sobre todo en los Pirineos, que es donde yo trabajo, y en los próximos minutos pues contaré el trabajo que allí hacemos, los cambios que estamos observando y cuáles pueden ser las implicaciones de dichos cambios. Como probablemente sabrán la mayoría de ustedes, pues en Europa hay una serie de lugares donde hay glaciares muy importantes. Pueden ser los Alpes, Escandinavia, zonas de latitudes altas como Islandia, donde se desarrollan grandes lenguas de hielo, donde existen incluso campos de hielo de centenares de metros de espesor. Y también ustedes conocerán que debido al calentamiento global, al que Europa, como tantas partes del mundo, está siendo afectado en las últimas décadas, pues está afectando de forma muy negativa a los glaciares. En la gráfica que tenemos en esta diapositiva vemos el balance de masa de distintos glaciares que se monitorean en Europa y podemos ver cómo la mayoría de ellos tienen un descenso muy acusado. Solamente hay algunos glaciares que se pueden ver situados muy al norte de Noruega, donde, aunque hayan subido las temperaturas, la temperatura sigue siendo fría y además ha habido un incremento reciente de las precipitaciones, donde el balance de masa es positivo. Pero la gran mayoría de ellos lo que muestran es un retroceso muy claro y marcado. De hecho, por ejemplo, pues hay estimaciones recientes que indican que desde el final de la pequeña del hielo en 1850 se ha perdido un 50% del hielo de los Alpes, por ejemplo. Además, si miramos las proyecciones para el futuro, no son nada halagüeñas. Incluso las predicciones más optimistas indican un marcado calentamiento en la región que puede llevar a que en los próximos 30 años desaparezca el 40% de los glaciares, del hielo de los glaciares que tenemos ahora mismo, y que en el año 2100 apenas quede un 25% del hielo de estos grandes glaciares de Europa. Por supuesto, estos cambios pueden traer pues, implicaciones directas en la disponibilidad de agua, en el desencadenamiento de una serie de riesgos naturales asociados a la deglaciación, etc. Seguramente, quizás, para vosotros, para ustedes, puede ser menos conocido la existencia de diversos glaciares en montañas situadas a latitudes mucho más bajas de Europa. Durante la pequeña edad del hielo, en latitudes por debajo de los 43 grados nortes, se desarrollaron numerosos glaciares en diversas montañas de esta región europea. Y, por supuesto, si los grandes glaciares europeos se han visto afectados por el calentamiento, estos pequeños todavía más. De hecho, todos los glaciares que se encontraban por debajo de la latitud 41 ya han desaparecido y el resto de los glaciares, a excepción del Pirineo, que quizás son un poquito más grandes, ahora mismo muestran un carácter muy marginal, con un tamaño muy reducido, apenas supera ninguno las 5 hectáreas de extensión y siempre ubicados en sitios muy resguardados, muy protegidos de la radiación solar en las partes más altas de las montañas. A pesar de que sean glaciares muy reducidos, no quiere decir que no sean interesantes el estudiarlos, porque por una parte puede ser un anticipo de lo que puede venir en otras montañas donde los glaciares actualmente son más grandes y además son muy interesantes para estudiar la interacción compleja que hay entre el clima y la evolución de los glaciares, ya que en principio estos glaciares pequeños deberían de responder de forma muy directa a las fluctuaciones climáticas, pero en cambio esa ubicación tan protegida que mencionaba anteriormente hace que a veces la señal no sea del todo clara. Entonces requieren un estudio detallado para comprender mejor cómo el clima afecta a la evolución de estos aparatos glaciares de menor tamaño. En lo que queda de la presentación
Me centraré a hablar en los glaciares del Pirineo, que es donde en el Instituto Pirenaico de Ecología trabajamos de forma más frecuente. Además, si bien el clima es completamente distinto a Colombia, muchos de los glaciares que tenemos aquí me recuerdan a zonas glaciadas de Colombia, como pueden ser los nevados de Santa Marta o el glaciar de Conejeras, que muestran un aspecto y una evolución bastante similar. Presento unos pequeños datos muy generales en los que se puede ver cómo también al finalizar la pequeña edad del hielo en 1850, todavía quedaban en el Pirineo 2.060 hectáreas de hielo en 52 glaciares y actualmente en el último recuento que se hizo en el año 2016, esta cifra de 2.000 hectáreas se había reducido tan solo a 242 hectáreas. Además, si comparamos periodos que para nosotros son relativamente cercanos, como puede ser 1984 y 2016, vemos que la mitad de los glaciares del Pirineo han dejado de existir. Hemos pasado de 39 a 19 glaciares. Además, esta tendencia, lejos de acabar, continúa en marcha y así, de hecho, si bien el último catálogo oficial es de 2016, los datos más recientes de 2020 apenas nos dan una superficie de 200 hectáreas. Es decir, el proceso de retroceso sigue marchando a una forma bastante imparable. Es un retroceso del que se disponen de numerosos documentos y representaciones gráficas, fotografías de finales del siglo XIX que se pueden comparar, como es este caso en el glaciar del Aneto, o secuencias de fotografías en el glaciar de Monte Perdido, donde se puede ver esta evolución regresiva de los glaciares progresivamente. Las consecuencias de esta pérdida de masa de hielo en el Pirineo seguramente no son tan intensas como puede ser en zonas de grandes glaciares, como hemos visto anteriormente en los Alpes, en zonas de los Andes, etc. Pero sin duda, para la población que estamos en el entorno, significa una pérdida de patrimonio paisajístico muy importante. Estamos perdiendo el paisaje de alta montaña de nuestros Pirineos, que los glaciares lo simbolizan también. Y luego, además, es un indicador muy claro de que el cambio climático está afectando a nuestra región. Y yo creo que lo que es más importante es que seguramente es el indicador que yo diría que la sociedad mejor percibe como un signo claro de cambio climático. A veces presentar series climáticas en forma de gráficos es complicado, pero la población percibe de forma muy clara que elementos de la naturaleza que están muy cerca de sus casas están desapareciendo por culpa de este calentamiento global. Debido a todos los intereses que he intentado mostraros ahora, lo que estamos haciendo, tanto en el Instituto Pirenaico como con otras instituciones españolas, fundamentalmente ahora con la Universidad del País Vasco, es hacer un seguimiento de los glaciares del Pirineo. Y se articula en tres ejes que consideramos fundamentales y bastante estándar para lo que son los estudios de glaciología. Uno es determinar si los glaciares todavía poseen movimiento, que es lo que nos va a decir si los glaciares todavía están vivos, si generan hielo y ese hielo desciende a las partes inferiores. Cuando ya dejen de tener movimiento, tenemos que reducir la lista de nuestros glaciares porque ya pasan a ser neveras. Saber cuánto hielo queda, porque eso nos va a dar pistas muy buenas de cuál puede ser la vida del glaciar frente a los procesos de retroceso que estamos viviendo. Y por último, intentar cuantificar sus cambios de área y de volumen anuales para poder relacionar bien las fluctuaciones climáticas con la evolución de nuestros glaciares. Así, describiré un poquito cada una de ellas para que veáis lo que hacemos. Respecto al movimiento de los glaciares, tenemos distintas aproximaciones. La más sencilla y la más generalizada, sencillamente, es observar la superficie del glaciar, detectar si hay grietas sobre la superficie o formas como ojivas que nos van a indicar que ese glaciar todavía tiene movimiento, sobre todo si estas grietas evolucionan a lo largo del tiempo. Esto es lo que hacemos en la mayor parte de los glaciares. En otros, intentamos tener estimaciones más precisas, como es la instalación de balizas y poder medir con un GPS diferencial todos los años los movimientos de estas balizas, como aparecería en la gráfica de la derecha. Y también hemos hecho pruebas en glaciares concretos, como es el glaciar de Monte Perdido, en la imagen central de la diapositiva, en el que hemos aplicado radares de interferometría durante una serie de meses para poder ver cómo se ve en la figura zonas del glaciar que presentan colores amarillos rojizos, que indican un alto dinamismo, un alto movimiento, mientras que en otras zonas del glaciar lo que aparecen son colores verdes o grises que nos indicarían que el glaciar apenas tiene movimiento. Detectar en glaciares del Pirineo zonas de alta
de alto dinamismo es bastante extraño. De hecho, solamente pasa en Monteperdido y unos pocos glaciares más. Lo que domina en general es estos colores verdosos, diríamos, que es que sí que tiene movimiento, se pueden llamar glaciares todavía, pero es un movimiento muy limitado y que indica que están en franco retroceso. Respecto a saber cuánto hielo queda, cuáles son las reservas de hielo en nuestros glaciares, lo que hemos hecho ha sido distintas campañas de georradar, como se pueden ver, algunos ejemplos en las fotografías, de momento en 5 glaciares del Pirineo. La lista aparece a mano derecha, arriba, y los 3 primeros glaciares, Aneto, Ossú y Monteperdido, son los glaciares más grandes que nos quedan en el Pirineo. En estos glaciares, para que os hagáis una idea, tenemos espesores todavía que superan en zonas los 30 metros y pueden alcanzar puntualmente los 50 metros de espesor. Sin embargo, en glaciares de menor tamaño, como puede ser Maladeta y La Paúl en el macizo de Possets, apenas hay espesores que superan los 20 metros y la mayor parte de ellos están por debajo de los 15, lo que indica que si el retroceso continúa, apenas queda margen de hielo para continuar existiendo estos glaciares de menor entidad. Y para cuantificar estos cambios de área y volumen, pues utilizamos distintas aproximaciones. Los cambios de volumen, los cambios de área, los hacemos fundamentalmente con imágenes satélite, que ahora mismo, gracias a la gran resolución espacial que tienen, permite hacer una cuantificación muy precisa de ellas, mientras que las estimaciones en cambios de volumen es más complicado. Por una parte, en los glaciares del Pirineo, en Maladeta y Ossú, se hace lo que llamaríamos el balance de masa tradicional, que a partir de seguimientos de unas estacas de ablación se pueden ver los cambios de un año para otro. Y como podéis ver en la gráfica que aparece en esta diapositiva, pues los glaciares del Pirineo han tenido un descenso prácticamente continuo en las últimas 2 y 3 décadas que se están haciendo este tipo de mediciones. Hay glaciares, como puede ser el glaciar de Monteperdido, que aparece en esta fotografía, que el hacer balance de masa tradicional es muy complicado. Y lo que hacemos desde 2011 es aplicar técnicas de láser escáner o de LIDAR terrestre para poder generar cartografías de alta resolución y poder comparar estas fotografías de un año para otro, pudiendo obtener cambios de espesor. Por ejemplo, en esta diapositiva se puede ver cómo se obtiene con muchísima resolución los cambios desde que comenzamos en 2011 hasta 2020, una pérdida de espesor medio de 7 metros de hielo y también nos permite ver diferencias muy importantes en distintos sectores del glaciar. Zonas que las pérdidas son más reducidas, mientras que en otras, en estos 9 años, hemos perdido ya prácticamente 20 metros de espesor de hielo. Y lo que estamos haciendo en los últimos años es migrar de esta tecnología de láser escáner terrestre al uso de fotogrametría de alta precisión mediante la utilización de drones. Esta técnica también nos permite obtener cartografías muy precisas, pero utilizando una logística mucho más sencilla, ya que un dron es mucho más sencillo de transportar, es mucho menos pesado, etcétera, o incluso más económico. Y obteniendo resultados muy espectaculares, como sería este modelo digital de elevaciones que aparece en la pantalla. El buen funcionamiento de esta tecnología, por ejemplo, nos ha permitido este último año, en los meses atrás, volar con dron la práctica totalidad de los glaciares del Pirineo, los 15 glaciares más importantes que hay en el Pirineo, y las cartografías que hemos obtenido de este año las hemos comparado con cartografías disponibles a partir de un vuelo de LIDAR aéreo que hizo el Instituto Geográfico Nacional en 2011. Y hemos podido establecer los cambios en espesor de hielo entre estas 2 fechas, con imágenes que yo creo que son tan bonitas y expresivas como las que aparecen en esta diapositiva para el glaciar de la Maladeta. Cito esta metodología porque yo creo que es muy interesante para muchas otras montañas del mundo, incluyendo la montaña colombiana. La disponibilidad del LIDAR aéreo en regiones remotas puede ser una herramienta buenísima para el monitoreo no solo de los glaciares, sino de muchos procesos geomorfológicos y ambientales de estos sectores. Además, antes de finalizar mi charla, también quería indicar el interés que tiene el estudio de los glaciares como registro ambiental. Como saben, el hielo, a lo largo de los años de la existencia de un glaciar, acumula materia orgánica, acumula polen, minerales procedentes de minerías, de contaminación antrópica,
etcétera, que pueden ser estudiados. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es tomar muestras de hielo y hacer este tipo de estudios, a veces con resultados muy interesantes. Por ejemplo, en glaciares del Pirineo hemos podido datar hielo de más de 2000 años de antigüedad. Esto es muy relevante porque quiere decir que en estos 2000 últimos años ya hemos tenido periodos cálidos conocidos. Fue el periodo cálido romano o la anomalía climática medieval. Los glaciares del Pirineo sobrevivieron a estas fases cálidas y muy probablemente no van a sobrevivir a esta fase climática que estamos viviendo actualmente. También con colegas microbiólogos y astrobiólogos estamos tomando muestras para que ellos analicen formas de vida, la mayor parte de ellas microscópicas, que hay en el hielo, bacterias, virus, etcétera. Y están encontrando multitud de nuevas especies, multitud de nuevas familias de virus, bacterias, etcétera, que cuando desaparezcan los glaciares van a desaparecer porque son únicas de este sector. Entonces, no es una pérdida tan visible como puede ser la desaparición de grandes mamíferos, etcétera, pero no deja de ser una pérdida de biodiversidad a escala planetaria que va a suceder en los próximos pocos años. Y, por último, también quería explicar nuestro interés, no solo en analizar los glaciares, sino en el interés que tienen las formas y el paisaje que va a quedar una vez que estos glaciares desaparezcan. Así, por ejemplo, aparecen nuevos lagos, como el que aparece en la parte izquierda de la diapositiva, a los pies del glaciar de Laneto, que se formó tan solo hace 5 años. Esto nos brinda la oportunidad de estudiar la limnología, de estudiar la vida de un lago desde el año que nace y ver cómo ahí se van asentando las distintas formas de vida progresivamente. Y también, conociendo distintas etapas de deglaciación en el Pirineo, podemos hacer análisis de suelos para ver cómo estos evolucionan, se van formando, cómo va apareciendo formas de vegetación que interactúan con los suelos, y etcétera. Entonces, estas son líneas de investigación que tenemos ahora mismo y que yo creo que también pueden ser muy importantes y reseñables pues, para otras montañas, como podría ser la montaña colombiana, que también sé que en cierto modo pues se está haciendo. Así pues, ya solamente para concluir, pues recordar o incidir en que los glaciares del sur de Europa, incluidos el Pirineo, están muy próximos a su desaparición, son muy pocas las décadas que le quedan de vida a estos glaciares y que sin duda su pérdida representa una pérdida de un patrimonio paisajístico que para nosotros es único, es el paisaje de la alta montaña con glaciares. Sin embargo, el que desaparezcan no quiere decir que haya que dejar de estudiarlos, es una oportunidad única para ver cómo responden en estas fases finales y además ahora mismo contamos con tecnología que permiten hacerlo de una forma muy precisa y con resultados muy interesantes. Por supuesto, también creo que hay que estudiar el registro biológico y ambiental que contienen nuestros hielos, ya que es un registro que va a desaparecer. A veces se puede utilizar el símil de una biblioteca que está en llamas y hay que sacar toda la información posible de ella antes de que desaparezca. Por eso también animar a hacer este tipo de estudios y luego también el remarcar el interés que puede tener estudiar todos los procesos que siguen a la deglaciación. Así pues, con estas ideas, con estos pensamientos, concluyo mi charla, solamente agradeciendo de nuevo mi posibilidad de haber podido presentar en estas jornadas tan interesantes. Muchísimas gracias por vuestra atención.